Bueno, es un placer estar presente aquí con ustedes. La mayoría me conoce. Le agradezco principalmente al Superior Tribunal de Justicia por haber hecho esta solicitud de traer a La Rioja a los doctores Araoz, Fleming y al doctor Sarmiento, en particular al doctor Martín Leizamón, quien es miembro y socio del estudio del doctor Fernando Burlando, y que se dedica a todo lo que es aplicación de las nuevas tecnologías al derecho. La verdad que es importante este tema que se desarrolle en la provincia de La Rioja porque, en primer lugar, no se está aplicando aún ningún caso testigo, a pesar de haberlo buscado y haber dialogado con varios jueces de las cámaras respecto a lo que es la aplicación y prueba, sobre todo, de la tecnología en el derecho. Hay, por cierto, algunos casos respecto a de injurias y calumnias, pero con una prueba débil y la utilización de la misma, digamos, corre riesgos de ser perdida durante el proceso porque no es acompañada como corresponde. Haré una breve reseña nada más de la parte que decidí dialogar con ustedes, porque más que una charla, más que una clase magistral, que jamás podría darla, es una charla para comentarle un poco lo que es la temática de los terceros en confianza. Para hablar un poco de los terceros en confianza hay que remitirse un poco a la ley española, que es quien introduce este tema, debido a la fugacidad o a la volatilidad que tiene las publicaciones que se realizan en Face o en cualquier otro medio digital o virtual. Además, se crea este tercero de confianza por la falta de confianza, reitero, que existe entre las partes cuando van a hacer un contrato virtual en general, ¿sí? La ley española establece que van a tener determinado ente público o privado garantizar lo que es lo que denominan ellos lo que puede ser la prueba a futuro a presentar en un juicio. Esta prueba que utilizan y que las partes, vamos a poner un caso ejemplo, dos personas realizan un contrato virtual y deciden poner en tercero en confianza ese documento que tendrá como duración como mínimo 5 años, ¿sí?, para ser ofrecido como prueba ante un tribunal. ¿De qué sirve esto? En la ley argentina, avanzando un poquito, se le utiliza como un principio de medio de prueba instrumental, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que nosotros podemos hoy, con la modificación o la incorporación del decreto ley número 182, dictado el 11 de marzo del 2019, incorporar esa prueba a través de diferentes artículos del Código Civil. Reitero, su antecedente está en la ley española, su consecuente está en la ley argentina, cuando dicta este decreto 182 del año 2019 y que utiliza, es una aplicación, digamos, a lo que es la ley de firma digital, la ley 25506. Reitero, este tercero de confianza es utilizado en España como un medio de prueba para la demostración o acreditación de determinados contratos. No solo de contratos, sino también de aquellas publicaciones que se puedan utilizar o se puedan hacer en Facebook o en otro medio virtual y que, en virtud del día, de la hora, del espacio en donde se publica, por ejemplo, un fin de semana en donde existe una publicación injuriosa, se puede requerir el auxilio es imposible, digamos, requerir el auxilio de un notario por, reitero, la fugacidad o la volatilidad que tiene este tipo de información, y se utiliza un tercero de confianza que en general tienen un denominador común: garantizar. Incluso hay páginas determinadas para eso, como egarant.com o Safe, hay otras páginas que ya le voy a dar y se las voy a citar, que garantizan esta publicación que se realiza, supónganse, un día sábado y que es imposible que un notario pueda acreditar. Ese tercero de confianza hará, reitero, como medio de prueba futuro en un caso de calumnias e injuria. O, reitero, puede ser en un contrato bilateral en donde dos personas se ponen de acuerdo y le entregan a un tercero de confianza a través de un PDF, ¿sí?, un sistema o un documento que es lo más seguro hoy por hoy porque tiene un sistema
encriptado que le permite no alterar ese documento al momento de entregarlo como prueba a la justicia. Reitero, es una modalidad nueva o es un método nuevo que se utiliza como prueba y que se tiene incorporado dentro del Código Civil, dentro de lo que son los artículos 286, 287 y 288. Y acá hay que hacer una distinción, porque cuando me refiero a la aplicación dentro de la ley de firma digital, la ley 25.506, lo que tiene que la ley el artículo 287, lo que hace, incorpora como medio de prueba y le da la calidad como si fuera una firma hológrafa o un sello a la firma digital. Lo establece el propio artículo 287 y ahí existe o habría que hacer hay una pequeña discusión respecto si la firma electrónica es igual a la firma digital. En la teoría, la firma electrónica es el género y la firma digital es la especie, ¿sí? El 286, reitero, le da carácter probatorio a un documento que tenga firma digital. Ese documento puede ser incorporado, reitero, como un medio o como un instrumento probatorio, un principio de instrumento probatorio en determinado juicio. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que existe con la firma electrónica? La firma digital tiene, si se quiere, dos seguros, o se le llama dos claves, una pública y una privada, a diferencia de lo que es la firma electrónica, ¿sí? ¿Qué es una firma electrónica? No vamos a discurrir en todo lo que es cada uno de los puntos, porque estaríamos toda la tarde acá, pero sí dar algunos pantallazos. Una firma electrónica es el envío de un mail, ¿sí? Es una clave pública. Ustedes envían un mail y eso es un documento enviado con firma electrónica. En cambio, una firma digital requiere no solamente una clave pública, sino también una clave privada. Esa clave privada es otorgada por una entidad certificante que solamente la entidad certificante puede ser aprobada por el jefe de gabinete de ministros de la Nación. Ese jefe de gabinete de ministros de la Nación certifica una entidad pública que puede ser, entre otras tantas, el Colegio de Abogados de cada provincia, que será quien otorgue la certificación de esa clave privada, ¿sí? Vuelvo. Una clave electrónica es una clave cualquiera, una clave pública, la firma electrónica, es una clave común, si se quiere, que es cualquier documento electrónico que puede emitirse y que pueda ser entregado por la parte y que lo puede conocer todo el mundo. Esa firma electrónica es utilizada o se tiene en cuenta como medio probatorio a través de la interpretación del artículo 319 del Código Civil, ¿sí? A su vez, en correlación con el artículo 379 del Código de Procedimiento Penal de la Nación. ¿Cuál es la diferencia? Reitero, la diferencia es la fuerza probatoria que tiene la firma digital de la firma electrónica. La firma digital está reconocida, insisto, por el artículo 287 del Código Civil. En cambio, la firma electrónica, al ser un genérico, es una interpretación del artículo 319 del Código Civil que debe ser acompañada por otros tipos de prueba que hagan a la razón de la demanda, que tengan correlación entre lo que se demanda y lo que se pretende acreditar para que hagan la verdad en la conciencia del juez, ¿sí? Vuelvo a decir por último, la firma digital tiene una entidad probatoria suficiente como una firma hológrafa o aquellos documentos que vengan con firma digital tienen fuerza suficiente para demostrar lo que pretendemos acreditar en un documento y en una prueba. En cambio, la firma electrónica requiere de otros elementos probatorios para que el juez tenga presente al momento de fallar. ¿Cuál es, digamos, la naturaleza jurídica de este instituto de terceros de confianza? Es el ser el depositario de lo que es la voluntad de las partes, ¿sí? Insisto, es una cuestión novedosa, es una cuestión que requiere su estudio, que no se aplica todavía en la Argentina en el sentido práctico, pero sí ya se aplica en España y tiene
una profunda introducción, digamos, en todo lo que es el derecho español y que se viene, digamos, en aplicación al derecho argentino en base, reitero, a este decreto ley 182 del año 2019, que le da una entidad o una fuerza probatoria para acreditar los documentos o aquellas publicaciones que, vuelvo al principio, por su volatilidad o su fugacidad impiden que uno pueda probar ciertas anomalías o ciertas injurias o calumnias que producen la publicación en Internet. Por último, lo que pretende, para hacer una conclusión rápida, lo que pretende, y espero haya sido entendible mi exposición, lo que pretende esta figura o esta nueva figura es darle mayor fuerza a la utilización de un tercero que permita acreditar cierta prueba en determinadas demandas o en determinados juicios, sean penales o civiles, y que permitan acreditar la intención del actor o del denunciante a fin de que tenga mayor fuerza probatoria al momento de iniciar la acción. Les agradezco. Cualquier duda después, cuando terminemos las exposiciones, comenzaremos con el dictado y con las respuestas. Y bueno, le dejo la palabra al doctor José López, José Arauz Fleming. A los efectos de presentarlo, al doctor José Arauz Fleming, digamos que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, notario por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, especializado en abogacía del Estado por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, docente en Ingeniería Legal en las carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Salta, docente en Legislación Específica en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y en Legislación Industrial en la carrera de Ingeniería Industrial, investigador universitario por la Universidad Católica de Salta, director del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Informáticas y Nuevas TICs del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de Salta e integrante de su consejo directivo, abogado en el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, participante, expositor y o disertante en distintos cursos y jornadas relacionados con la temática. Su visita en La Rioja tiene a los efectos exponer en estas jornadas acerca de el caso Antenas a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la interpretación coherente y armónica de las normas. Recibamos entonces al doctor José Arauz Fleming. Bueno, muchas gracias. Gracias ante todo por la invitación. La verdad que es un orgullo para nosotros estar acá desde Salta. Hace unos cuantos años que venimos intentando tocar estos temas, generar este tipo de jornadas, participar y demás. Y la verdad es un honor para nosotros estar en La Rioja hoy. Así que agradecerles a todos, Alejandro particularmente, pero obviamente a todas las doctoras, a toda la gente de La Rioja y a todos los que nos acompañan. Nosotros desde el Colegio de Abogados, ya desde el año 2012 que generamos un instituto específico del tema, el Instituto de Derecho de las Nuevas Tecnologías, y ya desde el 2012 que venimos tratando de, una vez cada 15 días, de juntarnos para hablar de toda esta temática y generar distintos aportes desde la doctrina, desde la charla, desde el intercambio. Martín fue uno de nuestros ilustres visitantes en Salta y la verdad que ya lo van a escuchar, despierta interés sus temáticas y están en boga hoy y son tema de las noticias diarias. Así que bueno, ya me comí como 10 minutos de los 20 que tengo, así que voy a avanzar rápido. El tema mío, básicamente hoy, no tiene que ver tanto con el contenido, sino tiene que ver un poco con lo que vulgarmente le decimos los fierros. ¿Por qué? Para que haya conectividad, para que pasen todas estas cosas que vemos que pasan en Internet, que pasan hoy con la tecnología y demás, la verdad que necesitamos conectividad. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestra región, básicamente, porque este tema que toco yo hoy no
No es un tema quizá que sea problemático en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en las grandes capitales. Este es un tema por ahí del interior nuestro, del interior de Salta, de Jujuy, de La Rioja, de Catamarca. O sea, hoy veníamos con el doctor Sarmiento desde Salta esta mañana y vinimos, la verdad que gratamente sorprendidos, buena parte de la ruta con conectividad. Pero hay montones de lugares donde por ahí se va cortando la señal o por ahí uno pierde totalmente señal. Bueno, justamente este tema del despliegue de antenas y demás es el tema que me trae hoy a mí a esta charla. ¿Qué pasa en un mundo hiperconectado donde todo el mundo pide internet, demanda internet, la sociedad lo pide, los chicos en la escuela lo necesitan? Hace falta reducir esta brecha digital. Obviamente el chico que va a la escuela sin internet, sin conectividad y demás, ya está varios pasos atrás del que toda su vida tuvo acceso a las tecnologías. En este marco, muchos de los conflictos jurídicos que se dan son básicamente entre los municipios y las empresas, los prestadores, los licenciatarios de servicios de internet, de telefonía y demás. Y la verdad que es un tema que desde el derecho nos interesa porque esta temática, que no parece que vaya a tener tanta trascendencia, por ejemplo, en un caso como el de Güemes, que es el que yo traigo a colación hoy, demoró 10 años en resolverse. 10 años de un conflicto entre una ordenanza municipal y las prestadoras del servicio de telefonía o las prestadoras del servicio de internet que no podían habilitar sus instalaciones o no podían traer la tecnología nueva o la existente, porque estaba ese conflicto con el municipio, donde el municipio se oponía básicamente a que instalen estructuras, soportes de antenas. Entonces, ustedes saben, básicamente esto lo voy a pasar rápido, pero para que funcione internet, para que funcione la telefonía celular, para que funcione la tecnología, necesitamos antenas. O sea, acá no hay ninguna ciencia, acá no hay tutía. Si no hay antenas, no hay conectividad y no hay internet y no hay telefonía. O sea, así funciona la cosa. Y obviamente las antenas tienen que estar cerca. ¿Por qué lo digo esto y por qué cito esto y por qué traigo esto? Porque este fallo de Güemes, del municipio de General Güemes en Salta, básicamente lo que hacía esta ordenanza decía hay que sacar todas las antenas de la ciudad de Güemes y hay que llevarlas a 500 metros del centro urbano. O sea, hay que sacarlas de la ciudad. Ahora, llevarlas a 500 metros del centro urbano era llevarlas quizá al municipio vecino. O sea, está bien, las saquemos de acá y las llevemos al lado. Y pretendamos tener telefonía y pretendamos tener internet y demás en la plaza, en el banco, en el municipio y demás, pero sin antenas. Básicamente esto era lo que quería esta ordenanza de Güemes. La telefonía funciona así. Si yo no tengo una antena, no tengo este círculo que hay alrededor de la antena donde tengo conectividad, no se toca con el otro círculo que es el de la otra antena, pasa lo que pasaba a la antigua, que no sé si se acuerdan ustedes, que uno iba hablando por la calle y se le cortaba la llamada y tenía que volver a llamar para volver a establecer comunicación. ¿Por qué? Porque claro, perdía la señal de esa antena, no se tocaba la señal con la otra y perdía conectividad. Bueno, básicamente en el mundo, bueno, esto no vamos a ahondar mucho, pero esto sí me parece interesante mostrárselo sobre datos oficiales del organismo de control en estos temas, que es ENACOM. Sobre estos datos oficiales nos dicen que en Japón, por ejemplo, había 10.112 antenas cada millón de habitantes. Digo había porque estos datos son del año pasado. 10.112 sobre 1 millón de habitantes. En Chile, por ejemplo, más cercano, 1.162. En Brasil, 1.144 antenas por cada millón de habitantes. Y en Argentina solo teníamos 383 antenas por cada millón de habitantes. Obviamente se explica un poco nuestra carencia de servicios en el interior, bueno, de mi provincia, que es lo que conozco, pero que calculo que a ustedes les pasa más o menos lo mismo por acá. O sea, uno se va por ahí al interior y no tiene internet, no tiene telefonía. Obviamente en todos estos temas la normativa aplicable es mucha. Hay normativa nacional, hay normativa provincial. Pero bueno, lo que vamos a tocar acá es la normativa municipal, que es lo que nos interesa, y la normativa sobre radiaciones no ionizantes. ¿Por qué? Porque acá en este caso, que es un planteo de Telefónica, donde Telefónica plantea la inconstitucionalidad de esa ordenanza de Güemes, lo que se toca es un tema de salud. Lo que dice básicamente la ordenanza cuando dispone sacar las antenas del radio de Güemes y prohibir toda nueva instalación dentro de la ciudad de Güemes, lo basa en un tema de salud, en el tema de las famosas radiaciones no ionizantes. O sea, este tema de las radiaciones no ionizantes,
primera instancia dice, bueno, acá vamos a aplicar el principio precautorio, ¿por qué? Porque sí, es verdad, las antenas irradian, o sea, hay radiaciones y demás, pero el principio precautorio dice la ordenanza, bueno, lo vamos a aplicar, ¿para qué? Para que ante el riesgo, ante la inminencia del riesgo, bueno, se saquen las antenas. O sea, Telefónica dice, no, pará, o sea, acá no hay un principio precautorio a aplicar, porque estas antenas se controlan, esta estructura se controla y estas radiaciones se controlan. Y que esa es la realidad, por eso me detengo acá en la normativa involucrada en este fallo. Acá hay resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación, hay resoluciones de las viejas Secretarías de Comunicaciones, hay resoluciones del CNC, básicamente para hacerlo sencillo y rápido, la resolución del Ministerio de Salud establece los límites y los topes en los cuales pueden emitir esas antenas para no ser perjudiciales. Hasta este límite no son perjudiciales, mientras emitan en este límite, está todo bien. La otra resolución de la Secretaría de Comunicaciones hace obligatoria estos límites que impone Salud para todo aquel que tenga una empresa de comunicaciones, para toda aquella instalación que irradie. Y la resolución de la vieja CNC establece un protocolo de medición. ¿Qué les quiero decir con esto? Acá interviene el Ministerio de Salud, que pone las pautas como debe ser, los que tienen que opinar en salud son las autoridades de salud, la Secretaría de Comunicaciones, que dice todo se tiene que acoplar a esto, y la CNC, que las mide. O sea que se están midiendo permanentemente, que eso es lo que se omite en el fallo, por eso me detengo acá. O sea, básicamente yo este power después se los voy a dejar porque no, si no me voy en el tiempo, pero acá básicamente están los fundamentos de esa ordenanza. El más importante es esto, en la ordenanza básicamente las antenas ya instaladas en la zona restringida deberán ser erradicadas en un plazo de 60 días a partir de la promulgación de la ordenanza. Chau antenas en Güemes. Esto es lo que les contaba un poco recién de Telefónica y demás. Bueno, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, ¿qué hace? Interpreta el principio precautorio de una forma muy amplia, para mi punto de vista, o sea, ratificando lo que había dicho primera instancia. Porque dicen, claro, ante el peligro o ante el riesgo, listo, la ordenanza es válida y declaran es constitucionalmente válida. Pero ¿qué pasa acá? O sea, esto para mí es más o menos equiparar a como al riesgo que trae un ómnibus. O sea, porque ¿qué pasa? Los ómnibus también son potencialmente riesgosos. Los autos que manejamos nosotros todos los días también son potencialmente riesgosos. Entonces, el que maneja un auto, también deberíamos prohibir con ese criterio de extender el principio precautorio de esta forma, deberíamos prohibir que circulen los autos o deberíamos prohibir que circulen los ómnibus o no podríamos volar en avión. Te tendrías que volver a caballo, Martín, a Buenos Aires. Así que, pero me parece que es una interpretación muy amplia del principio precautorio, más con lo que valora la Corte, que ahora les voy a contar. ¿Qué pasa? Cuando llegue el tema a la Corte, para no extenderme demasiado, ¿la Corte qué valora? La Corte dice, acá hay una pericia. Esperen, muchachos, estas antenas se miden, estas radiaciones se miden, acá hay una pericia porque había un perito oficial. Y la Corte dice, nosotros nos tenemos que apoyar en lo que dicen los peritos, los que saben en la materia. ¿Y los peritos qué dicen? Los peritos dicen que las radiaciones se miden, que las radiaciones no superan los valores permitidos, específicamente sobre esta antena, y los peritos dicen que el sistema de telefonía, que es el tema del fallo, que el sistema de telefonía no podría funcionar con las antenas fuera del radio de la ciudad de Güemes. Porque el sistema de telefonía es un tema de ingenieros, no es un tema ni de abogados ni de médicos en este caso. Es un tema de ingenieros, o sea, las antenas funcionan a determinada distancia y si no, no funcionan. Las antenas funcionan con determinada potencia y si no, no hay conectividad. Entonces la Corte se apoya en el fallo, sobre todo el primer voto que es el de Rosenkrantz, se apoya en el dictamen del perito y dice, en base a lo que dice el perito sostiene que acá se cumplen todos los parámetros, que se hicieron las mediciones correspondientes y que si se sacan las antenas fuera del radio de Güemes, no habría sistema de telefonía en Güemes. Que efectivamente fue un poco lo que pasó, porque nosotros viviendo en Salta y estando en Güemes, veíamos que el servicio de telefonía de Güemes era desastroso. ¿Y por qué era desastroso? Porque ahí se frenaron las inversiones, ahí no se instalaban más antenas y durante 10 años Güemes no evolucionó tecnológicamente. Entonces, bueno, queda... Después vamos a ver cuál es la discusión constitucional y demás. O sea, básicamente se intenta hacer la clásica discusión entre el poder de policía municipal y el federalismo. O sea, pero no es esa la discusión en realidad, porque la Corte reafirma que los municipios tienen todas las potestades y todo el poder de policía,
mientras tanto, en tanto no interfieran en el derecho interjurisdiccional de comunicaciones. Ese es el tema de discusión. O sea, ¿qué pasa? Mientras no corten el sistema de comunicaciones, los municipios tienen todas las potestades, que es lo que corresponde. El municipio tiene que regular la altura, tiene que regular los soportes, tiene que ver que esa obra civil esté de acuerdo a las reglas del buen arte y demás. Pero mientras no interfiera el derecho interjurisdiccional de comunicaciones, como es el caso. Entonces, básicamente, me voy a adelantar un poquito porque si no, ya les dije esto, después se los dejo a todos. Esto es lo que me interesa mostrarles. El perito en estas actuaciones sostiene justamente que estas estructuras mantienen todas estas condiciones de exposición a radiaciones, que está todo dentro de la norma y demás, y llegan a una conclusión que es bastante interesante. Sostiene incluso el perito acá que si se aplica la ordenanza tal cual está, el efecto va a ser el contrario al buscado. ¿Por qué? Porque si yo me llevo la antena lejos, este celular que lo tenemos todo el día al lado del cuerpo, que lo tenemos al lado de la cabeza y demás, va a funcionar con mucha más potencia. Entonces, esto que está al lado de la cabeza va a buscar una antena que está mucho más lejos y va a alargar mucha más potencia, y esto es lo que está al lado de la cabeza. Entonces, sería mucho más riesgoso llevarse las antenas lejos que tener muchas más antenas cercas. Eso es una pata bien importante, lo que sostiene el perito, y que miren ustedes cómo desde la lógica es real. Ustedes cuando van en el auto por una ruta, ven que el celular, antes se veía más, ahora hay más conectividad, pero ven que el celular se va prendiendo y apagando, y ven que la batería se gasta mucho más rápido. ¿Eso es por qué? Porque está buscando antenas que están lejos y está largando mucha más potencia. ¿Por qué? Porque este aparato, los dos son inteligentes, los dos se buscan y los dos largan potencia. Y ese aparato que está lejos de la antena la va buscando y larga más potencia, y lo tenemos ahí al lado. Entonces el perito llega a una conclusión que creo, según mi punto de vista, es totalmente válida. Los otros jueces de la Corte básicamente se basan en el mismo razonamiento. Hayton de Nolasco habla un poco lo mismo, pero Lorenzetti, acá Lorenzetti es el que fija lo que me da el título para esta charla, de la interpretación coherente y armónica de las normas. Lorenzetti es claro, Lorenzetti es el que dice claramente, si nosotros hacemos que se excluyan una norma de la otra, la norma local con la norma constitucional o la norma federal, obviamente estamos mal. Nosotros tenemos que lograr esta interpretación coherente y armónica de las normas. Tenemos que lograr que una norma no desvirtúe a la otra, sin que uno de los dos desaparezca. O sea, los dos tienen que ser equilibrados. El municipio obviamente tiene que tener todas las potestades, pero sin desvirtuar este sistema interjurisdiccional. Y ya repetí como 5 veces interjurisdiccional, porque quiero que quede claro que el sistema de telefonía no funciona para La Rioja Capital, para Tinogasta, para Salta o para Güemes. Es un sistema integral que va por todo el país, no es que hay una antena por municipio. Bueno, básicamente Lorenzetti establece también en una intervención central para mí de su voto, dice que tiene que haber un umbral de acceso al principio precautorio, que es lo que les decía recién con el ejemplo del ómnibus. ¿Por qué? Porque de lo contrario siempre se podrá argumentar que cualquier actividad podrá causar daños. El problema que ello acarrea es que se puede desnaturalizar la utilización de este principio tan importante en nuestro derecho, que es el precautorio, y vamos a bajar un principio que es fundamental en el derecho. Entonces, si lo llevamos como todo, si lo llevamos al extremo, lo desnaturalizamos y desaparece el precautorio. Entonces, bien aplicado, tiene que tener un umbral de acceso. ¿Cuál es ese umbral de acceso? Lo que pasa en este fallo. Hay pruebas hechas, hay una actividad que, como la mayor parte de las actividades es potencialmente dañosa, sí, hay radiaciones, pero controladas y dentro de los límites, no son dañosas. Entonces eso es lo que tenemos que lograr, que estén controladas y dentro de los límites. Los municipios exigiéndole a las empresas que hagan todas las habilitaciones y todo lo que tengan que hacer como corresponde, y las empresas respetando estos límites que marca el Ministerio de Salud de la Nación. Los que están ahora o los que vengan a futuro, porque ya sabemos que en salud, o sea, no está todo dicho. Quizá el día de mañana los principios son más exigentes, o quizá nos dicen no se olviden que hoy todos dormimos con el celular enchufado en nuestra mesa de luz, todos tenemos wifi en nuestras casas, son los mismos tipos de radiaciones. O sea, vivimos rodeados de radiaciones. Estos tubos irradian, el secador de pelo de las mujeres irradia, y en una tabla comparativa que hay, después si se pueden, métanse si les interesa el tema en la página de NACOM, hay una tabla comparativa que te muestra cómo irradian los distintos artefactos del hogar.
desde el microondas hasta el tubo, hasta el secador de pelos, hasta la antena. Y van a ver que vivimos rodeados de radiaciones. Eso no implica excluirlas, sino controlarlas. O sea, entonces, bueno, me parece como conclusión y para ir cerrando que esto es un muy fundado fallo, donde el análisis del caso nos lleva a la clásica distinción entre potestades nacionales y provinciales o municipales, o esta supuesta dicotomía entre federalismo y municipalismo, que como les digo, me parece que no es tal. Y claramente me quedo con Lorenzetti y su umbral de acceso al principio precautorio. Creo que si todos lo interpretamos a ese principio precautorio en su justa medida, o sea, vamos a seguir valorando un instituto fundamental del derecho y en este caso vamos a permitir el desarrollo de la tecnología y la evolución de la tecnología, que la verdad es imparable. O sea, en realidad siempre decimos las normas se tienen que ir adaptando a los avances tecnológicos. Bueno, en el caso, la tecnología nos lleva puestos, creo que con normas o con fallos no la vamos a poder frenar, tenemos que ir adaptándonos y controlándola, obviamente. Creo que eso sería un resumen de este fallo, que como les digo, queda a disposición. Muchas gracias. Preguntas después. Convocamos a continuación al doctor Víctor Hugo Sarmiento, abogado y procurador, presidente de la Comisión de Derecho de Daños del Colegio de Abogados, docente del curso anual para jóvenes abogados del Colegio de Abogados, Derecho de Daños y Elementos Esenciales del Ejercicio de la Abogacía, ex docente de la UNT y la UNSA, panelista del programa Salta Directo de Canal 11 de esa provincia, columnista radial y gráfico, consejero directivo del Colegio de Abogados de Salta, delegado de FACA NOA y FACA Nacional. Él se expedirá acerca de los presupuestos de la responsabilidad por daños de los buscadores de Internet, los nuevos paradigmas del derecho de daños, comparación. Lo recibimos entonces el doctor Víctor Hugo Sarmiento. Permiso. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos y todas. No me quiero quedar sentado ahí porque sentado y sin hablar de acá se van a aburrir, se van a empezar a dormir, así que para evitarles la siesta. ¿Quiénes de los que están acá presentes son abogados o abogadas? La mayoría, buenísimo. Entonces más o menos vamos a manejar el mismo lenguaje, eso me deja tranquilo, para no especificar tantas cosas. ¿Sí? A ver. Bueno, ya más o menos me presentaron. Uy, está lento esto. Ahí está, ahí pasó. Lo más importante es que soy hincha de Boca, ¿sí? A pedido del doctor Leguizamón. Esperen que se está demorando el power y... Control remoto. Allá. Ahí está. Bien. Primero vamos a empezar con una cuestión negativa, ¿sí? ¿Qué no vamos a tratar en esta charla, por las dudas, por si tenés alguna expectativa de alguno de estos temas? Esto es lo que no vamos a ver, ¿sí? Primero los daños provocados por WhatsApp, ¿sí? Eso tendríamos que dar otra charla entera para hablar de los daños que se provocan por WhatsApp. Después los daños provocados por el uso de la robótica, domótica y electrónica. Hoy en día ya hay bastantes experimentos, obviamente en China, en Estados Unidos y demás, justamente por el uso de estas nuevas tecnologías que provocan daños y que también tenemos otra charla para hablar, así que ya me voy vendiendo para la próxima vez que vengamos a La Rioja. Y los daños de desarrollo, ¿sí? Los daños de desarrollo son aquellos que se provocan, obviamente, por empezar a utilizar alguna tecnología nueva. Se utiliza mucho en materia de medicina, ¿sí? Sacan un medicamento que intenta curar alguna enfermedad y después tiene algún tipo de efecto adverso. Es un daño de desarrollo que tampoco vamos a tratar en esta charla y cuando quieran nos invitan de nuevo y lo tratamos. Bien. Uy, esperen que se me pasaron muchos power. Uy, no, el control remoto me va a enloquecer. A ver. Uy. Uy. Ahí está. Ahí está. Bien. La idea es... ¿Con ese paso? La idea es no aburrirlos, así que quiero interactuar con ustedes. ¿Alguien sabe qué es esto? Cualquiera, puede arriesgar, no hay problema. Acá nadie sabe todo, salvo el doctor Leguizamón, que no está. ¿Nadie sabe qué es eso? Bueno, ese es un dispositivo que salió el año pasado, justamente en diciembre. Al ser tan novedoso, los quería agarrar despistados. Es una suerte de robot que se dedica a hacer las tareas del hogar, ¿sí?
puede hacer las compras, usted le indica, le dice anda al supermercado, tráeme 2 kilos de papa, sí jefe, voy, le traigo 2 kilos de papa, tráeme el maletín, como ahí, te lo traigo, metelo en el auto, se lo lleva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si este robot empieza a provocar daños? ¿Quién responde? Ya lo vamos a ver. Uy, este control remoto va a enloquecer. ¿Qué pasa si el control remoto no funciona? Bien, ¿alguien vio esta película? Calculo, la mayoría de acá. Bien, ¿se acuerdan la característica que tiene esa zapatilla? ¿Qué hacía esa zapatilla? Muy bien, se ajustaba sola, ¿sí? Si ven acá, ¿alguien conoce esta zapatilla? Acaba de salir esta zapatilla, yo que amo el básquet. Son zapatillas de básquet que también, con un software que tienen incorporado a su teléfono celular, se va ajustando sola o usted le va dando el tipo de presión que quieren. Como verán, esto que se veía en las películas futuristas, Volver al Futuro, ya está presente hoy en día, ¿sí? ¿Se acuerdan de este viejo aparato? Los más jóvenes como yo nunca lo vimos, pero hoy en día tenemos... Uy, este control remoto malo que sea. No. Bueno. Uy. Tenemos este aparato al lado que hace muchas veces más las cosas de lo que hacía el aparatito viejo al lado, ¿sí? Entonces, en este contexto, es lo que le quiero decir de que este mundo que teníamos, digamos, pequeño, así medio aislado, obviamente se agrandó en forma sustancial. Y acá tengo un efecto que no se está haciendo. Ahí está, vamos. Se agrandaba y quedaba ahí grande, pero bueno. Bien, ¿cuál fue la causa de este crecimiento del mundo? Obviamente Internet, ¿sí? Si nos preguntamos qué es Internet, hay 10.000 millones de definiciones dando vuelta por ahí. La más sencilla es que es la red de redes a través de la cual, obviamente, nos intercomunicamos, mandamos información, nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, distribuimos, inclusive compramos y vendemos cosas, o sea, se puede hacer de todo de Internet, ¿sí? Hoy en día estamos gobernados eternamente por Internet. Ya más adelante les voy a mostrar un ejemplo de por qué le digo que estamos gobernados por Internet. Uy. Ahí está. Bien, esta es la parte más aburrida, digamos, que hablamos un poquito de la historia, de cómo nació Internet, ¿sí? La primera red que existía era una red militar llamada ARPANET. Esta ARPANET fue modificándose, fue evolucionando, en algún momento se separa ya por el año 1983, si no me falla la memoria, y hay una parte de la red que se dedica a la parte científica y otra a la parte militar, ¿sí? Ya en 1989, si el control remoto me ayuda, se populariza un poco más el uso de Internet, ¿sí? Ya se empieza a hacer un poco más abierta esta red para, por allá, por el año 1993, empiezan a aparecer los primeros navegadores, ya lo conocerán Mosaic, Netscape Navigator, Microsoft Explorer. Bueno, yo en esa época tenía 9 años, así que mucho de esto no me acuerdo, pero bueno. Uy, ahí está. Bien, esta red, ¿sí? Esta red global tiene algunas características que me parecía importante dárselas para que entendamos un poco el contexto en el que estamos hablando cuando hablamos de la responsabilidad de los buscadores, ¿sí? Primero, que es de estructura global, abarca a todo el mundo, está en todos lados, ¿sí? En el lugar que menos imaginen está Internet, ¿sí? Después, descentralizada, no tiene ningún tipo de vigilancia, nadie controla qué es lo que hace ni qué es lo que pasa en teoría, ¿sí? Estas son las definiciones desde la pura doctrina. Y por otro lado es una red abierta, ¿sí? Que no tiene en principio barreras de acceso, es un servicio que en principio no debería tener ningún costo, a pesar de que los que lo prestan lo cobran, pero no tendría que tener ningún costo específico. Con relación a la naturaleza jurídica de Internet, sí existen dos posturas totalmente contrapuestas, ¿sí? Y esto es muy importante a la hora de determinar su responsabilidad, porque si decimos que es un medio de comunicación, obviamente se le aplicará la doctrina de la Corte, ya de casi de los años, si no me equivoco, 70, Ponsati y Balbín, en la cual se te pedían de que para demostrar la responsabilidad acredites la real malicia. ¿Sí? Era de decir que el medio tenía la obligación o sea, la persona tenía que acreditar efectivamente que el medio quería, de alguna forma, generar el daño para que responda. Si no, no respondían ni por casualidad. O si decimos que es un medio de acceso a la información, ya cambia un poco la esfera que tenemos, ¿sí? Y no se le aplicarían las reglas de Ponsati y Balbín. Sería un poco más sencillo acreditar la culpa, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental ver de qué lado de la vereda nos vamos a encontrar. Existen también dos posturas antagónicas en relación a esto. Hay algunos que hablan de que Internet se tiene que autorregular
y otros que tiene que ser un medio totalmente libre. ¿Sí? Los que dicen que tiene que ser totalmente libre ponen como bandera la libertad de expresión. Dicen que si le ponemos un límite a Internet, intentamos darle algún tipo de regulación, estaríamos desnaturalizando la red y obviamente provocando una censura previa. Esto que les digo, renglón aparte, hay países donde Internet no es libre. Ustedes en China no pueden ver lo que quieren, ven únicamente lo que les permiten que se acceda. Inclusive los propios buscadores tienen algunos filtros, como por ejemplo Search Sex, creo que se llama uno, que es un filtro para menores, que si lo utilizan no tienen ningún tipo de acceso a páginas pornográficas y demás. Por lo tanto, esto de que la red es libre y que se autorregula, desde mi modesta opinión, es un verso, ¿sí? Bueno, esto de los límites de la libertad de expresión, un poco más fáctico, ¿sí? Tienen dos tipos de límites. Uno es el de los medios económicos. Si no tienen medios para comunicar ni medios para difundir lo que dicen, directamente no pueden hacer nada de Internet, ¿sí? Y los segundos límites son tanto del punto de vista interno como del punto de vista externo, ¿sí? Que el interno obviamente va a depender de quién es el que comunica, está más referido a su esfera íntima, es quiero comunicar esta información o no, esto agravia o perjudica a la persona o no, ¿sí? Y el otro límite externo, obviamente, va a estar dado por las legislaciones que tiene cada país en relación a la forma de comunicar, ¿sí? Como bien lo saben, desde la doctrina de la Corte Suprema se le puso algunos pequeños límites a la libertad de expresión en sendos fallos. Como verán, ese sería el límite externo que tienen. ¿Ya se durmieron? ¿No todavía? Bien, ahora sí entramos al tema de los buscadores. Uy, esto va bien. Bien, si les pregunto, ¿qué son todas estas palabras extrañas, casi chino básico que tenemos acá? ¿Qué me dirían que son? Buscadores. Muy bien. Acá el único no abogado, no, mentira. Pero uno generalmente asocia al buscador a Google. O sea, todos estamos vinculados a Google de alguna forma. Y ya más adelante le voy a dar un ejemplo específico, ¿sí? Bien, ahí tenemos definiciones de doctrina, ¿sí? Que definen los buscadores como programa de rastreo de la información a partir de una palabra clave que remite a los contenidos de terceros. Esto lo dijo Borda. Molina Quiroga tiene un librito bastante interesante también sobre responsabilidad de los buscadores, que se lo recomiendo, que habla que servicios que facilitan enlaces a otros contenidos incluyen en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos, ¿sí? Son las definiciones más clásicas. Uy. Ahora, ¿se acuerdan que el título de esta charla era los accidentes de tránsito del futuro? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros asociamos el derecho de daño básicamente con esto, con el auto que es embestido y vamos nosotros al asegurador y reclamamos los daños y perjuicios. Lo cierto es que al estar tan inmiscuidos en Internet y estar rodeados todo el tiempo por los buscadores, los daños del futuro y los accidentes de tránsito, que hoy nos ocupamos la mayoría de los abogados, van a ser estos. Esto es lo que estamos hablando ahora, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Esto los puedo apoyar, digamos, en los propios datos que da Google, ¿sí? Bueno, en Europa ya está regulado el derecho al olvido, ¿sí? Ya existe jurisprudencia del Superior Tribunal desde el 2014, y desde el 2014 a la fecha aproximadamente 894.167 personas, esto fue calculado al 25 del 2 del 2020, lo aclaro, porque ya el número va aumentando casi todos los días, esto es de ayer, ¿sí? Hicieron denuncias con relación al derecho al olvido. O sea, imagínense la cantidad de accidentes de tránsito que tenemos ahí, ¿sí? Otro de los pedidos que se hacen es retirar información que viola el derecho de autor. ¿Cuántos creen que más o menos fueron los pedidos que se hicieron? Si 800.000 personas reclamaron por el derecho al olvido, ¿cuántos creen que puede ser que hayan violado sus derechos de autor en Internet? ¿El doble más? Ahí está el número. Imposible. O sea, esas son las cantidades de reclamos que van recibiendo al día de la fecha por cantidad de violaciones al derecho de autor en los buscadores. O sea, vean de que hay un universo de casos, de fallos y de posibilidades esperando ahí a los abogados y abogadas para reclamar, y obviamente la justicia también tiene la obligación de ponerse, digamos, a trabajar sobre esto para empezar a evitar esos daños. Otra pregunta, ya que hay tantos abogados acá. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la responsabilidad por daños provocados por los buscadores es contractual o extracontractual?
Cualquiera puede arriesgar, no hay problema. ¿Alguien? ¿Nadie se anima? Contractual. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Cómo? Perdón, estoy re sordo porque estoy engripado. Ajá, bien. Uno acepta los términos cuando se presenta y utiliza un buscador. A veces les mandan una notita arriba. Usted acepta los términos, ¿los quiere leer? Y sale una cosa así. Sí, le dice uno y sigue viendo, ¿viste? El contenido. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Piensa que la responsabilidad es extracontractual? Ajá. Bueno, pero la mayoría de las veces siempre el buscador se encarga de hacerlo entrar a través de su aceptación. Por ejemplo, uno tiene el Google en el teléfono. Uno tal vez no se acuerda de cuando compró el teléfono hace 3 años y estaba desesperado por empezar a usarlo. Le dicen, ¿usted acepta todos los términos y condiciones de Google? Sí, vamos. No se da cuenta que ya aceptó un contrato que ni sabe cómo lo redactaron, ni qué hicieron, ni qué dicen, ni demás. ¿Sí? Igual, todas estas distinciones para hacerlo renegar un rato porque ya fue eliminada la distinción entre contractual y extracontractual del Código Civil. Así que bueno, perdón por la maldad. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Uy, no. Este botón me está enloqueciendo. Bueno, acá tenemos los elementos de la responsabilidad clásicos que ya los aprendieron alguna vez cuando cursaron obligaciones en la facultad. ¿Sí? El daño, el factor de atribución, el nexo de causalidad y la ilicitud. Ahora creo que la gran pregunta es cómo estos elementos de la responsabilidad se van a ver reflejados en un caso de daño provocado por los buscadores. ¿Sí? Esta es una definición clásica de daño. ¿Sí? Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés, no reprobable por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto a la persona el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. ¿Sí? Básicamente hay daño cuando se provoca algún menoscabo, ya sea la esfera patrimonial o extrapatrimonial de una persona. ¿Qué requisito debe cumplir ese daño? Esto también ya lo vimos en obligación alguna vez. ¿Sí? Tiene que ser determinado o determinable. ¿Sí? Me va a pasar esto o me puede llegar a pasar lo otro. ¿Sí? Tiene que ser cierto, está por pasar. O daño... esto es una cosa aburrida, el daño lesión, el daño en consecuencia, así que lo pasamos. Ahí está. Bueno, ahora entramos a ver cuáles son los daños que se provocan con los buscadores. ¿Sí? Hacemos la vieja distinción entre daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Bien, se puede provocar un lucro cesante. Supónganse, existe una noticia injuriante sobre mi persona. Dicen, el doctor Sarmiento es pedófilo. ¿Sí? Empieza a salir en todos los buscadores, uno pone Víctor Hugo Sarmiento y sale pedófilo, pedófilo, pedófilo por todos lados. Resulta que me querían contratar del Superior Tribunal de Justicia para dar una charla. Pero claro, se meten a buscar qué hace el doctor Sarmiento de su vida y sale que es pedófilo. En esos casos, obviamente, me podrían provocar un lucro cesante como una ganancia que me pierdo de percibir, ¿sí?, por ese hecho dañoso. Pérdida de chance. Tenía la posibilidad de obtener un contrato del extranjero y lo pierdo por una noticia injuriante. Gastos médicos. Resulta que por culpa de una noticia inexacta o de que se asoció mi imagen con algún tipo de contenido pornográfico, me provoca una grave depresión. Puedo reclamar los gastos médicos que me provocó ese daño. ¿Sí? Y por último, el uso comercial de las imágenes, también como daño patrimonial por el artículo 31 de la ley 11.723, ¿sí?, establece claramente que si se utiliza en forma indebida la imagen de una persona con una finalidad lucrativa, se le debe resarcir ese perjuicio que se le genera. Entonces, si me asocian a mí a un sitio pornográfico, cosa que no creo, no va a entrar nadie, pero en ese caso, si consiguen búsqueda y demás y logran un lucro, yo podría reclamar por ese lucro que están generando en forma indebida. Sí, con relación a los daños extrapatrimoniales, obviamente estamos hablando de los daños morales, que serían los derechos personalísimos como el honra, el honor, la imagen, el buen nombre, ¿sí?, que también se puede reclamar como daño moral.
Acá vamos a hablar de la lucha, de todas las luchas, y por eso está la pulseada esa, porque es determinar qué tipo de factor de atribución tiene la responsabilidad de los buscadores, ¿sí? Si estamos en un factor de atribución de tipo subjetivo o de tipo objetivo. Los factores de atribución de tipo subjetivo son el dolo o la culpa. Dolo. El buscador tenía la intención de provocarme ese daño y quería tirar esa información inexacta y vincularme a sitios pornográficos de alguna forma, me quiso provocar un daño. Hay intención, hay dolo. Culpa. Y realmente no lo podían controlar, se les escapó. Me vincularon a un sitio pornográfico, bueno, ellos por impericia, por negligencia, dejaron que pase, ¿sí? Los factores de atribución de tipo objetivo tienen la ventaja, a diferencia de los subjetivos, es que no hace falta probar la culpa, ¿sí? Esto lo dejo bien en claro porque creo que es la postura que obtenemos con el doctor Leguizamón de que para nosotros el factor de atribución es de tipo objetivo, pero bueno. Ahora deberíamos determinar qué tipo de factor objetivo es, porque tenemos distintos supuestos dentro de la responsabilidad de tipo objetivo. Por un lado tenemos el vicio riesgo de la cosa, ¿sí? Por otro lado tenemos la actividad riesgosa y por otro lado el deber de seguridad. Vicio riesgo de la cosa, bueno, tendríamos que determinar en primer lugar si el buscador de Internet es una cosa o no para el derecho argentino, ¿sí? Al ser un servicio, yo considero particularmente de que es una cosa y si provoca un daño, está en relación de causalidad, responsabilidad objetiva de acá a la China, ¿sí? Otros dicen de que es una actividad riesgosa, dicen no es una cosa, ¿sí? En realidad es una actividad que la ponen en el mundo, no la pueden controlar, ¿sí? No pueden verificar efectivamente que un buscador asocie a una persona con un contenido inexacto, o pornográfico, o injuriante, lo que prefieran, ¿sí? Entonces, esa actividad sí es riesgosa y provocar un daño, en factor de atribución de tipo objetivo, no hace falta demostrar la culpa ni el dolo de Google, directamente se provoca el daño, tiene que responder. Y por último, el caso más común, que es creo que donde nos encuadramos algunos, que los buscadores, la pregunta es si los buscadores deben controlar el contenido que indexan en la web, ¿sí? Obviamente, en relación a esto ya hay legislación en la Directiva Europea 2000 del 31, ¿sí? Donde, obviamente, los Estados miembros de la Unión Europea se comprometen a no poner ningún tipo de límite ni control a los buscadores de Internet, ¿sí? Para mí, tienen un deber de seguridad, tienen la obligación de controlar qué es lo que hacen, y si no cumplen con su deber de seguridad de controlar, tienen que pagar. Así de sencillo. ¿Bien? ¿Clarito hasta acá? ¿Por qué les digo todo esto? Porque lo más importante es determinar si el factor de atribución es subjetivo o objetivo. Si es subjetivo, estamos en la prueba del diablo. O sea, demostrar que Google, que Yahoo, que cualquiera de los buscadores quiso provocar el daño o que tuvo una negligencia en provocarlo, nos ata de pie y mano. Si es un factor de atribución objetivo y como considero yo, se viola un deber de seguridad, va a ser más sencillo. Viola el deber de seguridad, usted no tuvo los recaudos suficientes para que no se provoque el daño, tiene que pagar. Así de fácil. Y sobre esto ya hay bastantes jurisprudencias de las cámaras federales y de la Cámara en Buenos Aires, en Capital. Y ahora volvemos a lo mismo. ¿Realmente Google no puede controlar la información? O sea, ¿es verdad que ellos tiraron un robot al mundo y hace lo que él quiere? Bueno, acá les tengo un ejemplo práctico, ¿sí? Eso que ven ahí es mi agenda, ¿sí? De diciembre del año pasado. Yo contraté un vuelo, obviamente el voucher del vuelo llega a mi mail, a mi Gmail, al mail que tengo en mi teléfono celular, y en forma inmediata pasó esto. ¿Ven ahí donde está con el circulito ese? Ahora se los agrando para que vean qué es lo que dice. ¿Qué es lo que decía mi teléfono sin que yo le diga nada, ni le pregunte, ni le agregue ningún tipo de información? Decía, vuelo de Buenos Aires, 6, salgo a las 6 de Salta, llego a las 8 de la mañana. Yo no le dije nada. El teléfono solito asoció la información que tenía en mi correo con la agenda de Google y ya sabían qué es lo que hacían. Entonces, ¿realmente ellos no saben qué hacen con la información? Es mentira. O sea, saben qué información hay, saben dónde está, saben direccionarla, saben colocarla. Por eso, reitero, es un verso de que no pueden controlar lo que están haciendo. Igual de esto le va a hablar mejor el doctor Leguizamón. ¿Qué resolvió la Corte en el famoso precedente Belén Rodríguez, que nos tiene a todos medio de los pelos? Que esta Corte adelantó su conclusión, no corresponde juzgar la eventual responsabilidad de los motores de búsqueda de acuerdo a las normas que establece una responsabilidad objetiva, desinteresada de la idea de culpa. Dicen que no es responsabilidad objetiva.
ahí estaba el mazazo que recibimos, corresponde hacer en cambio a la luz de la responsabilidad subjetiva. La Corte dice que es responsabilidad subjetiva. Esto está expresamente en el considerando número 15 del fallo Belén Rodríguez, pero además la Corte agrega, que esto también es la parte buena, que si es notificado el buscador de que existe un contenido injuriante y demás, y no hace nada para evitar que siga provocando el daño, ahí sí hay responsabilidad. Esa es la ventana por la que nos podemos meter, que esto le va a hablar un poco mejor Leguizamón, que él estuvo en la cocina del fallo Belén Rodríguez. No es cocinero, no les aviso. La relación de causalidad obviamente tiene que ser un nexo de causalidad adecuada, ¿sí? El daño que se provoca tiene que estar sí o sí en relación de causalidad inmediata para que puedan responder. Bien. ¿Qué es lo que alegan los buscadores? Dicen de que no existe un nexo de causalidad entre el daño que se provoque y el accionar que ellos tienen. Ellos dicen, mirá, yo lo único que hago es asociar todas esas URLs que andan dando vuelta por ahí al contenido que ellos me piden. Nada más, yo no hago nada. Los que ponen la pornografía, los que ponen la información bélica, los que ponen la pedofilia, son ellos. Yo no hago nada, yo soy un simple inocente que no puedo seleccionar la información. Es mentira, les acabo de demostrar con el ejemplo de mi agenda que sí seleccionan la información. Y también, bueno, pasó en Belén Rodríguez, que después salieron todos los... se eliminaron algunos enlaces, más, pero ya se lo voy a explicar Leguizamón. Realmente el hecho de un tercero... Y acá está el agregado de la Corte. Dice, el buscador fue notificado de que esa información inexacta es falsa y provoca daños. ¿Sigue siendo el hecho de un tercero? Y no, obviamente no, si ya sabe que están provocando un daño y siguen dejando que pase. ¿Sí? Con relación a la antijuridicidad como requisito elemental de cualquier demanda de daños, cualquier reclamo, en el viejo esquema de Vélez Arfiel, la antijuridicidad estaba asociada a la falta de legalidad. ¿Sí? La conducta tenía que ir en contra de una norma. Tenía que venir una norma y decirle, usted no puede colocar contenido en internet y provocar daño. Si no existía esa norma específica, no le podíamos cobrar. En el nuevo Código Civil, que está definida la antijuridicidad, donde cualquier tipo de acción u omisión que provoque un daño es antijurídica. Esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque no nos ponen la obligación de buscar una norma que nos diga tiene que responder. Basta con que esté el daño para que responda. ¿Por qué? Porque esto se ampara en el artículo 19 de la Constitución Nacional, de donde se extrae, así como pretorianamente, el principio alterum non ladere, o sea, ese principio de no se puede dañar al otro. Basándose en ese principio de garantía constitucional, cualquier tipo de daño que se provoque es antijurídico, por lo tanto, tiene que responder y no están en la obligación, sí o sí, de buscar una norma que ampare el reclamo que están realizando. Bien. Obviamente los buscadores se agarran del tema de la antijuridicidad y dicen no hay ninguna norma que nos prohíba hacer lo que hacemos. Ya les expliqué de que si hay daño, se alcanza para acreditar la antijuridicidad. Por último, les dejo esto, antes que nos vayamos. El experto en cualquier materia primero fue un principiante. Así que muchas gracias a ustedes por haber venido a escuchar esta charla sobre un tema novedoso. Espero les haya gustado y bueno, cualquier duda, se la sacamos después. Vamos a hacer a continuación la presentación del doctor Martín Leguizamón, abogado especialista en responsabilidad de intermediarios de Internet y TICS, creador del caso María Belén Rodríguez contra Google de la Corte Suprema de Justicia, autor junto al doctor Burlando de proyectos legislativos en materia de odio y violencia en las redes sociales y asesor legislativo. Es el abogado que más juicios le ganó a Google en el mundo. Recibamos entonces al doctor Martín Leguizamón. No sé si me aplauden porque quieren que me vaya ya, porque siempre aplauden al final, pero bueno. Bueno, primero, dos cosas quiero aclarar. Lo primero que quiero es agradecer al Tribunal Superior y a Alejandro Cruz, que hizo posible que yo esté en La Rioja. Para mí es un orgullo, me llena de satisfacción. Me encanta hablar de estos temas en el interior del país. Cuando me invitan salgo corriendo y huyo de Buenos Aires. Así que estoy muy contento. Espero que me inviten de vuelta, porque hoy seguramente no puedo contar todo. Y la segunda aclaración es que me habían vendido cuando viajé a Salta y a Tucumán que tenían las mejores empanadas,
Hoy empecé a dudar porque probé las riojanas y les puedo asegurar que estoy en la duda. Tengo que resolverlo. Esta noche voy a probar otra y lo voy a terminar de resolver. Lo primero que quiero decirles es que mis charlas no son muy académicas, más que nada son didácticas, y como generalmente hablo al final, o están aburridos, o tienen hambre, o tienen sueño y tienen ganas de irse. Entonces, yo lo que hago básicamente es contar mi experiencia, que le sirve veo que hay muchos jóvenes abogados, colegas, y me gusta contar mi experiencia. Yo empecé con todos estos temas, o con el tema de Google en especial, porque después esto derivó en un montón de otras cuestiones, en abril del 2006. Yo no tenía ni idea que existía Google, no sabía lo que era un buscador. Era abogado en esa época de varias agencias de modelos reconocidas de Buenos Aires, y un cliente, uno de los dueños, me pide atender a una modelo que había tenido un problema en Canadá. Yo le dije que no tenía ningún problema, la atiendo en el estudio. Al otro día era urgente y entró llorando ya directamente a la reunión. Yo no podía entender. Y me cuenta que estaba en Canadá, que le iban a nombrar gerente de marketing de una empresa multinacional muy importante, que había pasado todos los exámenes, todas las entrevistas, pero no tuvo peor o mejor idea que contar que en Argentina había sido modelo publicitaria. ¿Qué hicieron los canadienses? La googlearon, cosa que hoy hacemos todos. Googleamos, buscamos por las redes sociales, ahí mostramos toda nuestra vida. Terminó en Argentina sin el puesto de gerente de marketing y con una gran preocupación y un gran problema. Como siempre decimos los abogados, lo primero que le dije es quédate tranquila, esto va a tener una solución. Les confieso que yo no tenía ni idea cuál era la solución en ese momento, pero entendía que el derecho de la vida real tenía que aplicarse al derecho de la vida virtual. No podía ser que exista una vida virtual a la cual no se le aplique el derecho. Resultaba inexplicable. Así le dije que me dé una semana para estudiar el tema. Me puse a estudiar el tema. Yo creí que las computadoras y los tachos de la computadora servían exclusivamente para tener un POTUS arriba y regarlo de vez en cuando. No sabía lo que era Google. Me tuve que empezar a poner a estudiar qué era Google. Y ahí empecé a ver un universo que no entendía mucho, qué es lo que pasaba en Internet en esa época. Imaginen Google en el 2006, no estaba toda la información que está actualmente. Así logré redactar mi primer medida cautelar, obviamente atada con alambres, porque era la primera. Le pedí ayuda a un gran amigo mío, que para mi gusto era una de las personas que más sabía de derecho informático en la Argentina. En ese momento estaba en Dubái, estaba de viaje de vacaciones, me la mandó, me llegó todo con signo, una cosa muy rara, y bueno, dije, la preparo. Así preparé mi primera medida cautelar, en la cual le solicitaba al juez que ordene a los buscadores, en ese caso eran Google y Yahoo, desindexar y bloquear todos los ingresos, todos los resultados de búsqueda, porque cuando uno pone el nombre en Internet lo que aparecen es resultados de búsqueda. Y Google es un sitio como cualquier otro, nada más que contiene la información del mundo, no toda, ya vamos a llegar a eso. Entonces, lo que le pedí al juez es que ordene desindexar toda la información y todos los sitios que permitían vincular a esta persona con sitios pornográficos. Esos dos sitios pornográficos creo que en ese momento era gatitas.com y ratoncitas.com, que les costó el gran dolor de cabeza. Inicié mi primera medida cautelar en un juzgado civil, en la justicia civil. Yo sigo creyendo que es competente la justicia civil porque es una cuestión de derecho común, donde se ataca la honra y la intimidad de las personas. La juez se declaró incompetente. Yo siempre le digo que se asustó con el tema, porque era un tema novedoso. Alguna vez me lo ha reconocido, y le tocó intervenir finalmente la Justicia Civil y Comercial Federal, por una cuestión de interconexión de Internet, y que debía intervenir la Justicia Federal. Así me fui con el expediente bajo el brazo. En esa época tenía el pelo negro y muchas ansias de triunfar con estos temas,
y pedí hablar con el juez. Muy típico de los abogados, quiero hablar con el juez. Y me atendió. Muy gentilmente el doctor Tresguerras, lo recuerdo, me entendió. Y yo tenía que explicarle al doctor Tresguerras, que era un hombre mayor como yo, de qué se trataba Internet. Era como explicarle a Tarzán algo, era muy difícil poder explicarle de qué se trataba la cuestión. Me escuchó muy pacientemente, muy interesadamente, como yo creo que un magistrado lo debe hacer, tener contacto con el justiciable, que es muy importante, ver caras, ver reacciones, y me dijo, vuelvan 2 horas. Yo dije, bueno, vuelvo en 2 horas, va a rechazar la medida cautelar, no había otra alternativa, de hecho fui con el escrito de apelación en la mano. Y para mi sorpresa, dictó la primera medida cautelar en Latinoamérica, 26 de abril del 2006. Era histórico, era la primera medida cautelar contra los buscadores en Argentina y en Latinoamérica. Y donde ordenaba desindexar, en una medida cautelar genérica y amplia, todos los resultados de búsqueda que permitían identificar el nombre de esta persona con sitios de contenido pornográfico. A mi gusto, esa es la forma más exacta en que deben dictarse las medidas cautelares, porque a mí me parece muy injusto. Hoy, después del fallo Rodríguez, hay que denunciarle a Google o a cualquier buscador dónde está alojado la URLs, dónde está alojado cada uno de los contenidos que afectan a la persona. Y me parece muy injusto que la víctima tenga que estar denunciándole al señor Google dónde está alojada la información para que proceda al bloqueo. A partir de ese fallo, dicho sea de paso, y esto también para los abogados jóvenes, cuando logré la primera medida cautelar, sentí que era el mejor abogado del mundo, que le había podido lograr una medida cautelar contra las empresas más grandes del mundo, y dije, encontré una beta, porque hasta ahora nadie lo había pensado en esto. Y ahora lo cuento porque antes no lo contaba porque me daba vergüenza. Yo tengo 5 hijos, llegué a mi casa un viernes a la tarde y le dije, necesito que me ayuden. Como siempre me ayudaron en este tema. Si no hubiera sido por mi familia, seguramente no hubiera logrado todo lo que logré, porque es muy importante el respaldo familiar. Y mi locura, porque ustedes imagínense, en el 2006 pensar luchar contra las empresas más grandes del mundo. Lo único que escuchaba era no vas a poder, nunca le vas a ganar un juicio, es imposible, se acaba Internet, era todo no. Iba a las reuniones con mis amigos y salí humillado porque me decían, pero vos estás loco, vas a meter a la gente en problemas, y bueno, así era todo el tiempo. Yo estaba convencido que lo iba a lograr. Y le pedí a mis hijos que me ayuden con modelos, artistas, conocidas, y que busquen en Internet, a ver si le pasaba lo mismo que a la clienta que había atendido. Y se repetía sistemáticamente en todo. Entonces dije, bueno, acá encontré la beta, la mejor de mi vida. Y me puse todo un fin de semana, me fui, me compré una computadora, me compré una impresora, me compré 10 resmas de hojas, llamé a mi escribano, le pregunté si me podía certificar un sábado, me dijo que no tenía ningún problema, y empecé a imprimir todo. Y así empecé el trabajo. A partir de ahí, los expedientes tramitaban algunos en civil, que se declaraban incompetentes, y otros en civil y comercial federal. La diferencia entre un fuero y el otro es que la mayoría del fuero civil es partidario de la aplicación de la responsabilidad objetiva, con la cual yo comulgo, y no tengo ninguna duda que en el futuro voy a lograr revertir el fallo de Belén Rodríguez en la Corte. Yo entiendo y no tengo ninguna duda que si ellos han creado un algoritmo que dicen que es incontrolable, que es como Frankenstein, deben hacerse responsables. Esto es muy simple. Que por otra parte es mentira, porque lo pueden controlar, porque Google no tiene todo en su buscador, sino que elige, selecciona. Esto determina que antes de indexar, elige qué va a indexar. Sin perjuicio de eso, creo que ellos han asumido un riesgo, y como toda empresa, cuando asume un riesgo y se trata de una tarea riesgosa, debe responder por los daños que causa a terceros ajenos a ese buscador. Así han sido distintos los fallos. Muchos de los fallos dictados por la Cámara Nacional en lo Civil han sido ejemplares, contundentes,
magistrales. Yo siempre recuerdo uno que para mí tenía que ser dictado por una mujer, para aplaudirlo, el famoso fallo de Paola Krum, dictado con el voto de la doctora Matera, un fallo de 172 hojas, donde desarrolló todos los aspectos de Internet y concluyó en la responsabilidad objetiva. Un fallo brillante. Si alguno tiene la oportunidad de leerlo, está en Internet. Para mi gusto desarrolló la habeas data, el amparo, realmente una obra maestra magistral que quedó firme el fallo, porque los buscadores fueron a la Corte y después terminamos llegando a un acuerdo. No lo puedo revelar por razones de confidencialidad, pero terminamos en un acuerdo. Así fue variando los distintos fallos hasta que finalmente llegamos a el famoso fallo María Belén Rodríguez. Nunca me voy a olvidar, un domingo estaba en mi casa comiendo un asado, preparando un asado. Me llama un amigo y me dice: ¿te enteraste que en el caso Belén Rodríguez la Corte fijó audiencia pública? Y no me había enterado, y para mí era sorprendente, porque era la 7ª audiencia pública que la Corte fijaba para establecer para definir una cuestión, y el orgullo como abogado de poder participar en una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy, con el diario del lunes, yo digo que cometí un grave error estratégico que me costó varias peleas con amigos míos, porque yo entendía que tenía que hablar y yo tenía que sumar al equipo a un abogado destacado, con nombre, con peso en la Corte Suprema. Mis amigos y todos los que me conocían entendían que tenía que hablar yo, porque era el que conocía y había mamado el tema desde el 2006. Yo no les hice caso. Convoqué a un letrado cuyo padre había sido ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo preparamos un mes. Yo no necesitaba prepararlo porque conocía el tema de memoria. Y yo les puedo asegurar, y bueno, llegamos a la audiencia pública. Les puedo asegurar que todo lo que habíamos preparado en un mes, en 3 minutos se vino abajo. Enfrentar a los ministros de la Corte en un atrio que miran de arriba, todos con cara de enojados, con un conocimiento impresionante de la cuestión. El doctor Lorenzetti manejó la audiencia realmente en una forma sorprendente, con conocimiento, con preguntas claras, concretas, contundentes. Y en un momento de la audiencia, en realidad yo no quería subir al atrio, porque siempre tengo en la memoria, y muchos lo deben tener, lo que pasó en la audiencia pública del caso Clarín, donde el abogado de Clarín sufrió un gran papelón y tuvieron que subir varias veces a salvarlo, y yo no quería hacer eso con mi colega porque no me parecía correcto, pero en algún momento lo tuvimos que hacer. Nos tranquilizamos cuando luego de nuestra exposición subió Google. Yo les digo, si tienen la oportunidad de verlo, pongan audiencia pública Belén Rodríguez en Internet, está, y nunca vi cómo un magistrado de la Corte Suprema en menos de un minuto los ponía en jaque a los abogados de Google. Fue sorprendente, realmente con conocimiento, con datos precisos. Esto fue en mayo del 2014, justo salió el fallo Costeja, derecho al olvido, que es lo último que voy a hablar porque acabo de lograr que por primera vez se aplique en la Argentina el derecho al olvido el jueves pasado en el caso de Negri, una sentencia de carácter histórico, bien de primera instancia, pero de carácter histórico. Y la Corte se tomó 6 meses. ¿Cómo me enteré yo del fallo? Evidentemente yo luchaba contra las 2 empresas más grandes tecnológicas del mundo. No soy ningún quedado y sabía contra quién estaba litigando. Yo caminaba esa mañana por el Palacio de Justicia, como lo hago. Me gusta caminar, me gusta ir a los juzgados, me gusta tener contacto con los expedientes, con los empleados de tribunales. Que no crean que uno no camina a tribunales.
No veo todos, obvio, veo algunos en particular, y recibo una comunicación telefónica de una periodista y me dice, ¿te enteraste? Salió el fallo de Belén Rodríguez. No, le digo, la verdad no me enteré. Le digo, ¿y cómo salió? Rechazaron la demanda. Fue un golpe, un mazazo, porque era, aún con la aplicación de la responsabilidad subjetiva, era imposible, porque había una multa de 50.000 pesos a ambos buscadores por no haber cumplido con la debida diligencia en la medida cautelar, o sea que aplicando aún la responsabilidad subjetiva debía ser condenado. Entonces me dice, ¿querés hablar? Le digo, déjame leer el fallo. Leo el fallo y hablo con todos. Y cuando me pongo a leer el fallo, yo pensaba, digo, pero no sé qué festejan, porque en realidad se aplicó la responsabilidad subjetiva, que era un hecho histórico, que aplican la responsabilidad a los buscadores en Argentina, y que iban a perder mucho más juicios de los que iban a ganar, porque si no cumplían con la debida y máxima diligencia, la condena civil era inexorable. Eso ocurrió. A la fecha le llevo ganado 66 juicios, aplicando Belén Rodríguez. O sea, los jueces dicen, ¿cumplieron, no cumplieron? No cumplieron, condena. Sencillo, facilísimo. La paradoja, y cosa que a mí me dio mucha lástima, es que Belén Rodríguez fue la única que no cobró y fue la que generó el fallo Belén Rodríguez. Ahí están, a veces una genera la historia, pero no cobra ni percibe lo que tendría que haber percibido. A partir de ahí se generó la responsabilidad de los buscadores, hay el voto de disidencia de los doctores Maqueda y Lorenzetti es brillante, incluso participan de la obligación preventiva de los buscadores porque tienen los elementos técnicos para cumplir con esas, con el control, que lo hacen. Y yo entiendo y estoy convencido que en el futuro esos votos de la minoría, con un voto más, creí que se iba a producir en esta nueva composición de la Corte, lamentablemente no ocurrió, fue ratificado en el fallo Gimbutas. Los nuevos integrantes votaron como la doctora Hayton de Nolasco, que había votado por la aplicación de la responsabilidad subjetiva. Y me llamó la atención de un voto porque uno de los magistrados se tendría que haber excusado porque fue amicus, su institución, la institución fundada por él fue amicus curiae en el caso Belén Rodríguez, y la lógica y la ética indica que se tendrían que haber excusado, mucho más cuando en ese amicus que fue rechazado por la Corte manifestaron que recibían subsidios de Google para perfeccionamiento de sus miembros. Pero bueno, estas son las cosas que pasan en Argentina. Yo sigo igual creyendo en la justicia, creo que se va a aplicar la responsabilidad subjetiva y en definitiva tenemos un fallo que aplica la responsabilidad y cuando no cumplen son condenados civilmente. Yo creo y estoy convencido que la justicia nacional y provincial no puede ser una oficina de reclamos de los buscadores, de las redes sociales, me parece mucho, me parece que tendría que ser un sistema más aceitado y es lo que estoy asesorando en este momento en el Congreso, creo que tendría que ser a través de un correo electrónico para desindexar contenidos. Esto va contra mi trabajo, pero me parece que es injusto que la gente tenga que contratar abogados, muchas veces caros, para solucionar este problema, y tendría que ser una solución sencilla, rápida y eficaz. Yo por eso trabajo, estoy asesorando en ese sentido. Ellos tienen las condiciones, pero no las cumplen. Primero hay que ser un ingeniero de la NASA para poder hacer un reclamo en cualquier red social, en un buscador. Creo que hay que simplificarlo. Bueno, esto es básicamente la responsabilidad de los buscadores. Les aclaro que voy a ir por la responsabilidad objetiva. Soy un incansable luchador de estos temas. Amo mi profesión, amo lo que hago, amo lo que he logrado gracias al trabajo, por eso yo siempre lo resalto para los jóvenes abogados, cuando escuchen muchos no, estén convencidos que lo tienen que hacer porque se puede. Aplicando la lógica, el derecho, el razonamiento, se pueden lograr todas estas cosas. Lo hice yo, lo podría haber hecho cualquiera, no tengo nada, tengo 2 piernas, 2 brazos, un cerebro chiquito, se me ocurrió a mí, y gracias a Dios que se me ocurrió a mí,
pero se le podría haber ocurrido a cualquiera y lo podría haber hecho cualquiera. Quiero hablar de otros 3 temas rápidamente para que no se aburran, con casos prácticos. Datos personales. Este es un tema que a mí me preocupa mucho, mucho, y lamento que el gobierno anterior haya rifado los datos personales de todos los argentinos y que hoy estén alojados en los servers de Silicon Valley. El doctor en su exposición decía que Internet es gratis. No es gratis Internet. Lo pagamos con todos nuestros datos. Es nuestro mayor precio. Cuando estaba en Aeroparque ayer, me escribe una abogada amiga y me dice, no voy a repetir la palabra que me dijo porque es muy conocida mía y es una loca linda, bobo, ustedes imaginen cuál era la palabra exacta, me dice, no lo puedo creer, ayer estaba con unos amigos charlando de un viaje que íbamos a hacer a Bariloche, hablando, no es que googleó ni puso el nombre, hablando, y a las 2 horas tenía toda la publicidad de hoteles, vuelos a Bariloche. Yo digo que nos escuchan desde el 2009, no tengo ninguna duda, no es que hay una persona escuchándonos a cada uno de nosotros, sino que hay un algoritmo que de acuerdo a lo que pagan las empresas multinacionales y lo que tienen con los acuerdos con las empresas que generan publicidad, cuando escucha la palabra deseada, activa el micrófono, que lo tenemos todos activados, de hecho, porque si no, no nos dan las aplicaciones, y generan la publicidad. Esto es muy grave. Esto es muy grave, acá hay magistrados, están invadiendo nuestra privacidad, nuestra intimidad. Así como escuchan eso, escuchan otras cosas. Y esto no puede pasar. Y yo lamento que en nuestro país no se haya tomado este tema con seriedad, que por ejemplo el gobierno anterior, ustedes recordarán que una de las primeras medidas que tomó cuando asumió fue el traspaso de los datos del ANSES a la jefatura de gabinete. Inmediatamente fueron a parar a Facebook, a Google y a Silicon Valley. Y lo que más me preocupa es que esto fue con un dictamen afirmativo del director nacional para la protección de los datos de los argentinos. Gravísimo, gravísimo. O sea, la persona que está a cargo de defender los datos de todos los argentinos permitió que los datos estén alojados en servers extranjeros. Pero tienen toda una explicación. El doctor Eduardo Bertoni, lo menciono porque yo en Twitter lo atiendo desde que lo nombraron, digo que es el funcionario más inútil que he conocido en mi vida. Fue amicus también curiae, todos conocen lo que es la figura del amicus curiae, en el caso Belén Rodríguez. También le rechazaron el caso, el pedido de amicus curiae porque reconoció que él y otras personas recibían subsidios de Google para viajar a San Francisco a recibir cursos de perfeccionamiento de Google. La Corte con buen criterio lo rechazó. Bueno, ¿cómo lo premiaron? Dándole el cargo de Defensor Nacional de Datos Personales. ¿En qué cabeza puede entrar que una persona que fue amicus de Google y que pidió en la Corte Suprema defienda los datos de los argentinos y tome una decisión contra el buscador más importante del mundo? No existe la posibilidad. Es como nombrar a Drácula gerente general de un banco de sangre. O sea, se va a tomar toda la sangre, es lógico, no la va a cuidar. Yo estoy convencido que el actual gobierno, porque lo he escuchado al presidente antes de asumir, va a tomar decisiones saludables al respecto y estoy asesorando al respecto en el Congreso de la Nación. Creo que es un tema muy importante, creo que debe remarcarse estos temas. No puede ser que nos estén escuchando, que nos estén robando los datos, datos médicos, datos sensibles, protegidos por la ley de habeas data. Ténganlo en cuenta, hay que luchar por esto. Todo, así como existe el derecho a la información, también existe la privacidad, la honra, el honor, protegidos por la Constitución Nacional. Y voy a terminar con dos temas: odio y violencia en redes sociales. Este es otro tema que me preocupa mucho y lo deben sufrir a diario muchos de los que están acá. Cualquiera publica hoy un posteo y cuando hay una persona que no le gusta, inmediatamente y agresivamente y anónimamente, cobardemente, hace nuevos posteos, insulta, y generalmente las
que sufren la mayor de esas agresiones son las mujeres. Nosotros, cuando digo nosotros, en nuestros almuerzos con Fernando Burlando, cuando teníamos el caso famoso de Natalia Jaib con Diego Latorre, que dicho sea de paso fue uno de los casos que más dolores de cabeza me dio, porque era incontrolable, no podíamos entender que si cualquiera de nosotros o cualquier mortal hacía una publicación que calumniara o injuriara a una persona y que violara las normas comunitarias de las propias redes sociales, en 2 minutos nos bloqueaban el perfil. Esto le puede pasar a cualquiera. Y esta persona cometía cualquier tipo de delitos, los que se imaginen en un combo de delitos, y no le bloqueaban. Poníamos gente a reportar, un batallón de reportadores, y no le bloqueaban, era insólito. Y a partir de ahí nació la idea de hacer un proyecto de ley contra el odio y la violencia en redes sociales, que en este momento está circulando por el Congreso de la Nación, el cual es muy sencillo. No es que seamos unos genios, el doctor Burlando y yo, pero me parece que hay que penar a los titulares de las redes sociales por acción y omisión en todos estos casos. No les voy a describir cuáles son los delitos porque están descritos en la ley, pero ustedes se imaginarán que es calumnias, injurias, extorsiones, amenazas, todo lo que pasa por las nuevas tecnologías. Obligar a las redes sociales, primero que tengan, nos referimos a las redes sociales que tengan muchos usuarios y seguidores, y es prioritario y necesario obligarlos a determinadas cuestiones. Lo primero que hay que hacer es obligarlas a crear una cuenta mail para poder reportar todo esto en forma rápida y que ese correo electrónico que es enviado por la víctima tenga que ser contestado en el término de 24 horas. La segunda obligación que estaba propuesta en la ley es que ese mail o ese reclamo sea leído por una persona que entienda el perfecto castellano, porque generalmente este reporte lo lee un irlandés que se está tomando una birra, que no entiende nada del reclamo, que no le importa nada tampoco, y generalmente no tiene solución, lo rechazan. Preservar la prueba, y en los casos de perfiles anónimos, poner a disposición de la víctima la identificación de esos perfiles, que es muy sencillo, la IP. La IP de una computadora o de los dispositivos que tenemos, todos tienen un sistema de conexión. Siempre doy un ejemplo. Ustedes recordarán cuando lo amenazaron al presidente de la Nación y a su hija. ¿Cuánto tardaron en capturar o detener a los 2 marmotas que por una red pública amenazaron al presidente de la Nación? 3 horas. Es muy sencillo. La AFI levantó el teléfono, llamó al señor Facebook, le dijo cuál es la IP, le dieron la IP era una IP pública, fueron, le tiraron la puerta abajo, tenían la prueba, lo agarraron cometiendo el delito y terminaron presos. Esto demuestra que se puede hacer. Lo que sí les aclaro, y es la mala noticia de todas estas partes, que no todos somos iguales ante la ley, porque un reclamo de cualquiera de ustedes no tarda 3 horas, tarda un poco más. Yo de hecho tengo temas, se puede lograr, pero tarda un poco más. Esto significa que se puede hacer, porque como lo explicaba recién Víctor, las tecnológicas niegan todo. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo distinguir lo bueno entre lo malo, mentiras, todo. Ellos tienen el control de todo. O sea, tener la información del mundo es poder, y ellos tienen el poder del mundo porque tienen la información del mundo. Esto es la verdad. Preservar la prueba, poner la prueba a disposición de la víctima y cumplir con el requerimiento, como les dije, en el término de 24 horas. Si así no lo hacen, a partir de ese momento, aplicando el fallo Belén Rodríguez, nace la responsabilidad, porque hay perfiles que son fácilmente identificables y hay otros que son anónimos. Para mí el anonimato en Internet me parece un hecho deleznable, gravísimo, porque una cosa es navegar anónimamente por Internet, que lo tendríamos que hacer nosotros para que las empresas no sepan quiénes somos, para poder direccionar la información. Y otra cosa es el anonimato para calumniar, injuriar, extorsionar,
y todos los delitos que han mutado de la vida real a la vida virtual. Si a partir de ese momento no identifican, desaparece su ageneidad, como dijeron en el fallo Belén Rodríguez de la Corte. Me olvidé decir algo ahora del fallo Belén Rodríguez de la Corte, que es muy importante y que no muchos lo saben. Y a partir de ahí nace la responsabilidad de las redes sociales y la implementación de multas millonarias, que es la única forma de hacer cumplir a estas plataformas tecnológicas. Para que ustedes se den una idea, en Alemania se ha creado una ley del estilo propuesta por el ministro de Justicia de Alemania. Nadie me venga a decir que no es un país democrático y donde rige la plena libertad de expresión. Y las multas son de $2 millones por día, si no cumplen con... Y es la única forma de hacerlos cumplir. Este es brevemente el proyecto y para solucionar un grave problema que hoy en día. Vuelvo a Belén Rodríguez. En su momento la prensa se encargó de decir que Google no había sido condenado y no le habían aplicado la responsabilidad en Argentina. Falsa noticia, terrible falsa noticia, porque la Corte estableció la responsabilidad y fue mucho más allá. La Corte dijo que hay ilicitudes manifiestas y groseras que ni siquiera requieren una orden judicial para su bloqueo. Lesiones contumeliosas al honor, cuestiones que involucran a menores, cuestiones de raza, sexo, informaciones periodísticas que puedan desbaratar investigaciones judiciales o policiales, la difusión de videos íntimos, aún aquellos que no tengan contenido sexual, o el trucamiento de fotografías, que hoy se da muy en día. Todas estas cuestiones no requieren orden judicial de bloqueo, solo basta la notificación fehaciente del damnificado para que los buscadores lo bloqueen. Esto no lo sabe mucha gente. Hay que mandarle una carta de documento y Google lo tiene que desindexar. No ocurre. Esa es la parte mala. Tendría que ocurrir. Para mi gusto me viene bárbaro, porque a partir de ahí nace la responsabilidad del buscador de acuerdo al fallo Belén Rodríguez. Lo loco es que cumplen con la orden judicial tarde, porque tendrían que haber cumplido con la intimación extrajudicial fehaciente. Por eso digo que el fallo Belén Rodríguez fue muy mal difundido, no muchos lo han leído, y yo recomiendo su lectura como la audiencia pública. Y quiero terminar, para no aburrirlos, con el derecho al olvido. No sé si muchos sabrán que el jueves la Justicia Civil de la Argentina, el juez Pajés del Juzgado Civil 78, aplicó por primera vez el derecho al olvido en la Argentina, aplicando el caso Costeja de mayo del 2014 en la Unión Europea. Yo inicié este pedido en el 2016 por el famoso, los más veteranos de esta sala recordaremos el caso Coppola, el famoso caso Coppola, y mi cliente era Natalia De Negri, que en ese momento era menor de edad y la obligaron, ni siquiera estuvo involucrada en la causa, la obligaron, la amenazaron, la extorsionaron para hacer todas esas cuestiones. Y logramos el derecho al olvido en un fallo histórico. También recomiendo su lectura, pueden entrar al Poder Judicial de la Nación, Juzgado Civil 78, Natalia De Negri contra Google Inc., donde el juez ni siquiera se puso a analizar la prueba producida en el expediente, solo resolvió si era aplicable o no el derecho al olvido en la Argentina y evaluó los requisitos para la aplicación de acuerdo al fallo Costeja, que son la pérdida de interés periodístico e informativo de la noticia, que habían pasado más de 20 años, o sea que la noticia se había convertido en obsoleta, morbosa, porque lo que se pasaba era lo peor de ese caso, todo lo morbo que pasaba en la televisión, el ataque a la honra, al honor y a la privacidad, y que esa información no le permitía reinsertarse en la sociedad. Hoy Natalia es una importante figura en Estados Unidos, con desarrollo humanístico en distintos países como en Venezuela, en Puerto Rico, ha recibido muchos premios Emmy, cumple una tarea comunitaria, tiene programas comunitarios en la televisión norteamericana. Entonces, celebro la aplicación del derecho al olvido, entiendo y no tengo ninguna duda por la sala que va a intervenir, que ya intervinieron en otros casos, la sala H de la Cámara Civil, que va a confirmar el fallo. Yo lo apelé porque quiero mejorar una parte del fallo,
porque el juez ordenó la desindexación de todas las escenas de violencia, sexo, discusiones, agresiones, amenazas o entrevistas que se refieren a su vida privada, no a las noticias periodísticas. Y en las noticias periodísticas había mucha información que era falsa respecto de Natalia. Yo quiero mejorar esa parte del fallo. El resto del fallo, para mi criterio, es brillante, con muy buen análisis, y realmente haber logrado la aplicación del derecho al olvido por primera vez en la Argentina y por tercera vez en Latinoamérica. Yo lo había aplicado la Corte Suprema de Chile y el Tribunal Superior de Perú, aunque Google me lo había reconocido en un caso hace poco tiempo. Lo que pasa que cuando el juez iba a dictar sentencia me propusieron llegar a un acuerdo. Yo quería llegar a la sentencia porque iba a tener la primera sentencia al respecto. Era un caso idéntico al de la Corte Suprema de Chile. Era un ciudadano argentino que había cometido un delito en Miami hace 32 años, que aparte es injusto, porque si la ley de reincidencia a los 10 años elimina la infracción, ¿por qué Google la mantiene de por vida? Es una cosa muy loca, va contra la ley también, ¿no? Había cumplido una condena en Estados Unidos, con lo que eso implica. Y hoy tiene una nueva vida, es piloto de una aerolínea comercial, está casado con un hijo y seguía apareciendo la información con su uniforme naranja. Pero lo más curioso es que esa información lo publicaban sitios de Estados Unidos que si uno la paga, desindexan esa información. Es como una extorsión, es muy loco. Y Google la indexa. Cuando llegó el momento de dictar la sentencia, me propusieron arreglarlo, yo hablo con mi cliente, le cuento y le digo, yo hago lo que vos decidas. Yo quiero la sentencia, si vos decidís llegar al acuerdo, lo primero que me preguntó, y con buen criterio, si lo iban a desindexar, y lo iban a desindexar en 24 horas, esto significa claramente que lo pueden hacer, y firmamos el acuerdo. Yo siempre lo que dice mi cliente, aun cuando vaya contra mis propios intereses, decido y acompaño a mi cliente. Por eso yo digo que el derecho al olvido ya estaba reconocido, no lo podía decir por cuestiones de confidencialidad, pero bueno, ha sido reconocido, y creo que por un error estratégico de los abogados de Google, porque nos había citado el juez una audiencia, y uno cuando tiene una audiencia con un juez, a mí me parece, vuelvo a reiterar, me parece muy interesante el contacto con los magistrados, porque uno ahí tiene acercamiento con o palpa más o menos. Y el abogado de Google salió convencido de la audiencia porque le convidaba mate el juez. Yo no tomo mate, y se tomó como 300 mate el tipo. Salió verde, parecía el increíble Hulk. Y el tipo salió chocho de la audiencia. Caminábamos por los pasillos y me dice, olvídate, no lo puedes ganar nunca. Y yo soy un tipo que soy optimista por naturaleza, y había entendido que el juez, al revés, había dado a entender que iba a hacer lugar al derecho al olvido. Nos citó una audiencia previa al dictado de la sentencia para que lleguemos a un acuerdo. Tengo ahí el chat que me mandó la abogada de Google ayer y me dice, no sé para qué me convidó tantos mates y me terminó condenando. No, la palabra no era condenando, era otra. Terminaba ganando, pero no era condenando. Ahí le faltó cintura. Era claro que lo iba a condenar. Y era claro el mensaje que le daba, y era claro lo que le decía. Yo estaba convencido que iba a salir bien, salió bien, es una gran alegría. Y bueno, yo siempre digo que todo esto es el derecho actual, no es el derecho del futuro, es el derecho, hoy está pasando este derecho. Todos vivimos con este aparato, lamentablemente o por suerte. Yo siempre pregunto en las conferencias, ¿qué es lo último que hacemos en el día? Le ponemos para cargarlo, miramos el último movimiento que tuvimos, y nos vamos a dormir con un ojo y vemos si, yo duermo con el celular prendido, y vemos si se prende la lucecita o no. Es así. Cuando nos despertamos, ¿qué hacemos?
Bueno, ahí nos están controlando, saben cuándo nos despertamos, cuándo nos dormimos, qué nos gusta, qué no hacemos, qué no hacemos. Esto es así, esto es muy sencillo. Entonces, estamos en un buen momento. Yo igual creo que llegamos tarde. Después hay un dicho que nunca es tarde. Hoy los senadores de la Nación que me han convocado están muy decididos a sacar leyes para regularlos. No debe asustar la palabra regulación, porque están regulados en el mundo. Yo no creo en la autorregulación de los buscadores, porque es una mentira. ¿Cómo se van a regular? Que ellos se controlen ellos mismos. Así que creo que este año vamos a tener novedades muy interesantes. Logré también el primer fallo el 30 de diciembre contra falsas noticias en la Argentina, en una acción preventiva de daños, respecto a un médico que decían que no era médico y que había tenido juicio de mala praxis. Lo probé, acredité, tardé 4 años, o sea que la acción preventiva no tuvo nada de preventiva porque fueron 4 años, pero es el primer fallo y sentencia por falsas noticias. Falta la pata legislativa, que es lo más importante. Es muy importante que los jueces condenen severamente, porque es la única forma que entienden cómo debe ocurrir todas estas, y deben dejar de hacer todos estos daños ajenos a terceros, a los buscadores, que sean millonarios, que ganen millones, nadie se lo cuestiona. A mí me encantaría ser el dueño de Google, pero deben respetar los derechos de los terceros. Y voy a terminar, me acabo de acordar de algo. Ellos dicen, y lo explicó muy bien Víctor, que ellos no pueden controlar los contenidos, que todo lo que está en Internet ellos lo suben. Esto es una gran mentira y fácilmente comprobable. Todos deben saber que hay una web negra, donde está lo peor de Internet. Todo lo que es lo peor de Internet y los delitos, los peores, están en la web negra. Y Google no indexa todo lo que está en la web negra. O sea, ve, mira, indexa determinadas cosas. Eso significa que filtra, selecciona y elige lo que le da tráfico de usuarios. El tráfico de usuarios significa ganancias indirectas. Hay 2 tipos de ganancias, publicidad y cliqueo. Cada cliqueo es una ganancia en el mundo, millonaria. Entonces yo siempre doy un ejemplo burdo, porque quiero referirme a la libertad de expresión para terminar con esto. Porque ellos son, el caballito de batallas es la libertad de expresión, son los aladíes o los próceres de la libertad de expresión. Es un ejemplo, les aclaro, nada como cuando empiezan las series de televisión, es ficticio, es un ejemplo. Por ejemplo, una de las cuestiones que más hay en Internet es las decapitaciones en la web negra, que no están indexadas. Supongamos por vía de hipótesis que yo soy un sádico y me gusta ver eso. ¿Por qué Google tiene que decidir si yo lo puedo ver? Está bien que no lo haga, pero ¿por qué Google tiene que decidir si yo no lo puedo ver o lo puedo ver? ¿No está afectando mi libertad de expresión? Lo mismo le preguntó Lorenzetti en la audiencia. ¿Cuántos reclamos tienen anuales, que eran millones y millones de reclamos anuales? Y le preguntó a la directora de Google, ¿ustedes qué hacen con los reclamos? Y bueno, analizamos cuáles proceden y cuáles no proceden. Y perdón, le dice, ahí no están violentando la libertad de expresión, no se están convirtiendo en censores privados, que es lo que están criticando ustedes, porque ustedes deciden. Bueno, esto es realmente los mitos que hay que destruir. No hay censura previa, porque lo que está publicado ya está publicado. No hay censura previa, no existe la censura previa. En todo caso, habrá solución de un grave problema. Estos son los mitos que hay que derribar, las mentiras que hay que derribar, que ya no se la cree ningún juez, gracias a Dios. Muchos jueces sufren todo este tipo de nuevas tecnologías. De hecho, yo soy juez de varios jueces de La Plata, que sufren de las falsas noticias en Capital Federal. Y empieza el derecho actual y gracias a Dios estamos en una era que se acabó la mentira de los buscadores, las redes sociales, y se empieza a respetar los derechos individuales de las personas. Muchas gracias.
Presencia de los disertantes, el doctor José Araoz Fleming de Salta, el abogado Alejandro Cruz Antúnez de La Rioja, el doctor Víctor Hugo Sarmiento también de Salta y el doctor Martín Leguizamón, el terror de Google. Agradecidos. Quiero aclarar algo. Me olvidé de eso. Después los libero. El artífice de eso es el doctor, cuando fue en Salta. Y cuando yo leo, y fuimos a Tartagal y Salta, me llevó a Tartagal con 48 grados, a la sombra, me dice, no, es fresco. La pasé bárbaro, les aclaro que a mí me gusta el calor, yo soy bicho de calor. Y yo siempre le decía, pasame la publicidad si la publico. Y cuando veo la publicidad, veo el terror de Google. Yo, primero, sinceramente, no me creo eso, no, la verdad no. Y cuando lo vi, digo, pero no me gusta eso, porque suena como agrandado, y yo no soy agrandado. Y ahora quedó, es muy gracioso, porque en todos lados donde voy, y me está gustando, les digo. Copyright. Sí, después me pasa la cometa. En nombre del Tribunal Superior de Justicia, les agradecemos a todos su presencia y los invitamos a compartir un break. Muchas gracias.